¿Qué tal, chicos? En esta clase vamos a estudiar los cuadros clínicos que aparecen en esta nube. Algunos ya habrán escuchado estos términos como sífilis, enfermedad de Lyme, leptospirosis, borreliosis o fiebres recurrentes. En esta clase entonces vamos a estudiar los agentes causales y las características de estos cuadros clínicos. En resumen o en general vamos a ir estudiando, como les mencioné, el agente causal de cada uno de estos cuadros clínicos. Estos microorganismos comparten entre sí una morfología, por eso se le denominan microorganismos espirilares, porque tienen formas de espiroquetas. Entonces vamos a ir mencionando los cuadros clínicos, los signos y síntomas, el diagnóstico, la epidemiología y la prevención de forma general, de los agentes principales. Iniciamos entonces con espiroquetas y otros microorganismos espirilares. Estas pertenecen al orden espiroquetales. Dentro de esta orden, entonces, podemos encontrar dos familias, como son familia Spirochaetaceae con sus géneros Treponema y Borrelia, la familia Leptospiraceae con el género Leptospira. Aquí podemos observar las características de las espiroquetas. Son bacilos delgados, tienen esa forma de espiral y tienen bastante movilidad. Aquí vemos las características morfológicas generales. Tiene una envoltura externa, una membrana externa, los endoflagelos, que son los que le proporcionan esa movilidad. Y en general se encuentran en forma de S o de C. Aquí se puede observar mejor esos endoflagelos que le proveen esa movilidad peculiar a estas bacterias. Ese movimiento es similar al de un sacacorchos. Con respecto a las características epidemiológicas generales, el reservorio podría ser el ser humano o los animales, y el mecanismo de transmisión se da de forma directa a través de fluidos contaminados como la orina o a través de microorganismos que hacen de vectores. Serían vectores biológicos. Bueno, iniciamos con el primer género, el género Treponema. Como pueden ver, este género son todos morfológicamente idénticos, provocan la misma respuesta serológica en el ser humano y todos son sensibles a la penicilina. Generalmente este es el tratamiento de elección. Se distinguen por las características epidemiológicas y la forma en que se presenta en la clínica. A lo largo de la presentación vamos a ir mencionando cada una de estas patologías, como la sífilis, cuyo agente causal es el Treponema pallium, subespecie pallium, Vegel, que también es el Treponema pallium, pero de otra subespecie, el Endemicum, y así sucesivamente cada una de las patologías con sus agentes causales. Mencionamos aquí los factores de virulencia del Treponema pallium subespecie pallium, que es el agente causal de la sífilis. Posee varias proteínas asociadas a las cepas virulentas. También proteínas de membrana externa, que son las que participan en la adherencia, por ejemplo. Ya mencionamos que la movilidad era tipo sacacorcho y esto promueve justamente el ingreso dentro de las capas tisulares. Hay que tener en cuenta que la destrucción tisular y las lesiones se deben a la respuesta inmunitaria del paciente frente a esa infección. Con respecto a la patogenia de la sífilis, la puerta de entrada de este microorganismo es el contacto directo con lesiones o mucosas infectadas, ¿verdad? Es decir,
esta infección se limita al hospedador humano y se transmite, ¿verdad?, por contacto sexual a través de esas lesiones donde se encuentran esas espiroquetas. Entonces, a partir de que ingresa al organismo, ahora se produce varias fases. Tenemos la sífilis primaria, donde se produce una úlcera, que es una lesión cutánea a la que se le denomina chancro. También se producen linfadenopatías regionales. Posteriormente, si eso no se trata, eso evoluciona a sífilis secundaria, donde se genera un síndrome pseudogripal, también lesiones mucocutáneas, que ya serían signos de de la enfermedad diseminada. Posteriormente llega una fase, un periodo de sífilis latente, donde no se presentan síntomas. Y es importante recalcar de que esta fase puede durar hasta años, ¿verdad? Finalmente puede evolucionar esto una vez que se reactiva, ¿verdad?, a una sífilis terciaria, donde se generan lesiones granulomatosas destructivas que tienen una apariencia gomosa, ¿verdad? Eso generalmente ocurre en el tejido óseo, en la piel, puede ser también en el sistema cardiovascular, puede ser en el sistema nervioso central, en las meninges, provocando una meningitis, por ejemplo. La evolución clínica de la sífilis se puede dividir en 3 fases o en 4 fases si incluimos la fase latente, que fueron las que mencionamos anteriormente. La primaria al inicio de la infección, la secundaria posteriormente, y existe la fase latente o asintomática, ¿verdad?, que puede tardar y durar años, y si en todas estas fases no hubo tratamiento y no se eliminó el microorganismo, entonces presentarse la sífilis terciaria ya con compromisos de todos esos órganos que citamos anteriormente. En la primera fase de la infección de la sífilis primaria se genera este tipo de lesiones que podemos observar aquí, que se denomina chancro sifilítico. Se da luego del contagio sexual. En el hombre, en la localización es el pene, y en la mujer puede ser el labio mayor y menor, y también en el cuello del útero. Por eso muchas veces en las mujeres puede pasar desapercibido, porque uno a simple vista no va a poder observar el cuello del útero que tiene esa lesión. Esa úlcera dura 20 a 30 días, tiene un elevado grado de contagiosidad, pero si se aplica un tratamiento oportuno, tiene un buen pronóstico. Cabe resaltar aquí, ¿verdad?, de que se debe hacer un diagnóstico diferencial con otros microorganismos que también pueden producir este tipo de lesiones o chancros, como por ejemplo el herpes genital o el chancroide en el caso de Haemophilus ducreyi. Entonces hay que tener en cuenta también de que una de las características de este chancro sifilítico es que es indoloro, es decir, no presenta dolor, y que es duro. Existen otros microorganismos que pueden provocar chancros blandos y dolorosos. Entonces eso hay que tener en cuenta para poder diferenciar la infección por Treponema pallidum de la infección de por otros microorganismos. Esto sería a modo de ilustración cómo se observan esas espiroquetas en un campo oscuro o en un campo marcado, ¿verdad?, con inmunofluorescencia. Entonces se ven verdes porque estas son las proteínas fluorescentes. Eso vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Entonces, si yo tomo una muestra de esa lesión del chancro sifilítico y realizo un frotis sobre un portaobjetos y observo en el microscopio, ya sea en un campo oscuro o con una tinción fluorescente,
Voy a observar este tipo de imágenes. La sífilis secundaria le sigue al periodo primario. En esta fase se observan lesiones eritematosas no pruriginosas diseminadas por todo el cuerpo. Esto comienza entre la segunda y la 12ª semana después de la aparición del chancro. Aparece como consecuencia ya de la diseminación sistémica del microorganismo. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de que esto es muy contagioso. Puede provocar también otros signos como linfodenopatía difusa, otros signos y síntomas como febrículas, decaimiento, adelgazamiento, malestar general. Esta es otra imagen donde se observan las lesiones eritematosas en todo el cuerpo. Entonces, posteriormente a la sífilis primaria, tenemos la aparición de la segunda fase, donde vemos las lesiones diseminadas, y le sigue la fase latente o asintomática. Como mencionamos, esta fase es asintomática y puede durar muchos años, de 2 a 20 años inclusive. Si uno se realiza una prueba de laboratorio en este periodo para diagnóstico de sífilis, daría positivo, ¿verdad? Porque está el microorganismo, pero solamente que no hay una manifestación clínica. Esta fase se divide en latente temprana y latente tardía. La latente tardía ya aparece cuando la infección es incluso más de 2 años. Finalmente aparece la sífilis terciaria. Si en cada una de las etapas anteriores no hubo el diagnóstico, no se realizó el diagnóstico oportuno y tampoco se aplicó ningún tratamiento, entonces se puede llegar a lo que denominamos sífilis terciaria. Entonces, en la última fase o sífilis terciaria, que aparece luego de varios años, luego de la fase o el periodo asintomático, pueden reaparecer los síntomas. Se puede presentar entonces formas más severas de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas se encuentra la goma sifilítica, que son lesiones granulomatosas. Granulomatosa se refiere a que hay un gran aglomerado de células polimorfonucleares que pueden afectar la piel, incluso los huesos y órganos internos. También se presenta la sífilis cardiovascular con compromiso de la arteria, pueden causar aneurismas o lesiones en las válvulas, también agrandamiento como cardiomegalia. Otra manifestación clínica es la neurosífilis. En este caso se presenta cuando afecta al sistema nervioso central, puede producir demencia, cuadros de meningitis, ACVs, también problemas motores, debido a que existe una afectación o lesión en la médula y en los nervios. Otro cuadro clínico que produce este microorganismo es la sífilis congénita. En este caso se desarrolla, ¿verdad?, se produce una transmisión transplacentaria de la madre que tiene infección o sífilis al feto a través de la placenta. Hay que tener en cuenta que la transmisión al recién nacido depende del estadio de la enfermedad de la embarazada y de las semanas de gestación. En algunos textos mencionan
que desde la 10ª semana de gestación se puede producir esa transmisión. Algunos de los fetos que infectados mueren, o sea, se producen abortos espontáneos. Los fetos que nacen vivos muestran signos de sífilis congénita en la niñez, que les voy a presentar en la siguiente diapo. Entonces, la sífilis congénita provoca abortos, partos prematuros y dos grandes síndromes clínicos, que son la sífilis precoz y la sífilis tardía. En la sífilis precoz podemos encontrar rinitis aguda, seguida de erupción maculopapular o lesiones óseas. Y en la sífilis tardía, que es después de los 2 años, se puede presentar un exantema generalizado maculopapular, malformaciones óseas, sífilis cardiovascular y también neurosífilis. Aquí podemos observar signos de sífilis congénita tardía, como la nariz en silla de montar, que tiene esta característica, y los dientes de Hutchinson. Entonces, las malformaciones más frecuentes forman la denominada triada de Hutchinson, que corresponde a queratitis intersticial, sordera por lesión y alteraciones dentarias o diente en serrucho. Esa sería la triada. Aquí se resume cómo se va presentando en cada una de las fases. En la fase primaria, la presentación de una lesión o chancro duro e indoloro. En la fase secundaria, lesiones dérmicas generalizadas. Luego tenemos la fase latente, que puede ir de 2 años hasta más de décadas. Y en la fase terciaria, donde se puede presentar neurosífilis, aortitis, formación de gomas, etc. Recordando entonces las manifestaciones clínicas, podemos observar la aparición del chancro o las lesiones cutáneas diseminadas en los siguientes estadios. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta infección? El diagnóstico puede realizarse de 2 maneras. El diagnóstico directo, que es verle al microorganismo o detectarle al microorganismo, o el método indirecto, que sería detectar la respuesta del organismo específica frente a ese microorganismo, que es, por ejemplo, la evaluación de los anticuerpos. Pero también hay otros tipos de pruebas serológicas que vamos a citar en la siguiente. Entonces, para el diagnóstico directo vamos a visualizar la presencia de esta espiroqueta. Hay que tener en cuenta de que no es cultivable en los medios convencionales. Entonces, de esas lesiones mucocutáneas que se producen, se toman la muestra por raspado y se realiza la observación en microscopía de campo oscuro o también utilizando tinciones especiales como tinciones argénticas o la coloración con sustancias fluorescentes, como es el caso de la inmunofluorescencia directa. En el caso de los tejidos también se suele realizar las tinciones especiales con plata. No se tiñe con la coloración de gran convencional, ya que los bacilos son extremadamente finos. Con respecto al diagnóstico indirecto, nos encontramos con la evaluación de los anticuerpos, es decir, las pruebas serológicas. Pueden ser inespecíficos o específicos.
¿verdad? Inespecíficos o pruebas no treponémicas, como son la VDRL o la RPR, y los específicos o pruebas treponémicas, como la FTABS o el enzima inmunoanálisis de ELISA. Las pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos producidos frente a la infección por treponema pálido pueden ser específicos o inespecíficos. En el caso de los anticuerpos inespecíficos, o también llamados reagina, se denominan también pruebas no treponémicas. Esto se puede dar frente a los lípidos que se liberan en los tejidos, pueden aparecer de 1 a 3 semanas tras la lesión primaria y se correlacionan con cuando están elevados, los títulos están elevados, se correlacionan con una multiplicación activa. En el caso de los anticuerpos específicos producidos frente a la infección con treponema pallidum, se le llama también pruebas treponémicas porque son específicas. Estas aparecen rápidamente y suelen ser positivos toda la vida. En estas imágenes se pueden observar las presencias justamente de las espiroquetas. Esto ya es un tamaño súper aumentado de lo que uno realmente observa en el microscopio, ya sea por microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia directa, porque lo que observamos es la presencia del microorganismo y no los anticuerpos, ¿verdad? Mencionamos un poco la epidemiología del treponema pallidum y lo que produce, que es la sífilis. El único reservorio es el hombre. La forma o el mecanismo de transmisión se puede dar por contacto sexual, que es la forma más frecuente, o sea, 95% de la transmisión se da por esta forma. Puede ser de forma congénita a través de la placenta. Se puede dar también a través de transfusión de sangre contaminada. Los pacientes pueden presentar cortos periodos sintomáticos y largos periodos asintomáticos. Y es más infeccioso al principio de la enfermedad. Esta contagiosidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Es una patología que es de distribución mundial. La incidencia varía de acuerdo a la localización geográfica y también tiene mucho que ver el entorno socioeconómico. Como dato, podemos citar que la Organización Mundial de la Salud estima que en el 2016 se produjeron en todo el mundo 5,6 millones de nuevos casos de sífilis en adolescentes y adultos de 15 a 49 años, que es el rango de edad más afectado, con una tasa de incidencia mundial de 1,5 casos por 1000 mujeres o hombres. De acuerdo con estas estimaciones, la sífilis causó 200.000 mortinatos y muertes neonatales en ese año, una cifra que hace de esta enfermedad una de las principales causas de defunciones en recién nacidos en el mundo. En esta figura podemos observar la situación de la sífilis en Paraguay. Esto fue un trabajo que se publicó en la OPS, publicado por la OPS, de un perfil país del año 2018, donde se indica la prevalencia informada y estimada de sífilis en embarazadas que acuden a atención prenatal, también en mujeres trabajadoras sexuales y en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en un periodo que abarca el 2008 hasta las predicciones que se hicieron hasta ese año del 2018. Vale aclarar, ¿verdad?, que en esta gráfica podemos ver en el eje vertical la prevalencia en porcentaje y en el eje X
podemos ver los años, desde el 2008 hasta el 2018. Estos puntos que podemos observar a lo largo de los gráficos se refieren justamente a la prevalencia informada. En cambio, estas líneas continuas se refieren a una estimación de la prevalencia realizada con un programa estadístico. Gracias a ese programa, lo que podemos ver es de que prácticamente la prevalencia se mantiene más o menos constante a lo largo de todo este periodo, ¿verdad? Por eso estas líneas, tanto de mujeres embarazadas como de mujeres trabajadoras sexuales, no existe una pendiente, ¿verdad? En cambio sí existe como una disminución a través del tiempo de la prevalencia en hombres que tienen sexo con otros hombres. Gracias a ese programa estadístico se puede realizar la estimación de la prevalencia para ese año donde culminaba el trabajo, que era el 2018, donde se puede observar una prevalencia en hombres que tienen sexo con otros hombres de 5,2%, en mujeres trabajadoras sexuales del 5,6% y en embarazadas del 3%. También en este caso vale aclarar de que la meta, una de las metas de la Organización Mundial de la Salud es erradicar estas enfermedades de transmisión sexual prevenibles, o por lo menos que la prevalencia sea menor al 0,5%. Esa sería la meta a la que se pretende llegar, ¿verdad? En algún momento. En otro reporte podemos observar de que la tasa de incidencia de sífilis en el Paraguay fue de 20 por 100.000 en el 2015 y 46 por 100.000 en el 2018. Entre todos estos casos de sífilis, el mayor número de personas con resultado positivo para esta patología se encontraba entre 20 y 34 años de edad. Estos datos corresponden a un reporte epidemiológico del Programa Nacional del HIV y Sífilis en el año 2019. Por último, vamos a mencionar, ya que esta es una enfermedad de transmisión sexual, una ITS, es una infección prevenible. Tenemos que considerar que tiene un tratamiento de elección. En todas las fases se utiliza la penicilina. Las medidas de control que se pueden realizar son el tratamiento inmediato y adecuado de todos los casos identificados. Vigilar las fuentes de infección y los contactos para ser sometidos a tratamiento y frenar así la propagación de esta infección. En este punto también me gustaría acotar de que las mujeres embarazadas que se tratan precozmente esta infección no le transmiten al hijo después. Entonces por eso es muy importante detectar las mujeres embarazadas que presentan esta infección. Forma parte de un protocolo de diagnóstico en embarazadas pedir pruebas para la detección de treponema pallidum. Como prueba de screening, acá nosotros utilizamos la prueba de BDRL, que es una prueba no treponémica. Entonces, en el caso de que las pruebas no treponémicas salgan positivas, entonces eso se tiene que confirmar con una prueba treponémica, que es la determinación del anticuerpo específico contra el treponema pallidum, que se puede hacer por inmunofluorescencia indirecta.
Y otra de las formas de control o prevención sería el sexo seguro o la abstinencia, o sea, el uso de preservativo o la abstinencia. A continuación vamos a mencionar otras infecciones producidas por otros treponemas. Se encuentran, por ejemplo, las treponematosis endémicas. Estas son enfermedades crónicas que se transmiten por contacto directo. Se suele producir durante la infancia y así como la sífilis también puede causar manifestaciones tardías graves años después de que se produce esa infección. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas y cuando se encuentran disponibles en el examen microscópico en campo oscuro o las pruebas serológicas. Entre las treponematosis endémicas tenemos la frambesia, opium, la pinta y la sífilis endémica, que también se le denomina VG, que vamos a describir brevemente en las siguientes diapositivas. Existe un grupo de infecciones crónicas causadas por bacterias en forma de espiral del género Treponema. Entre ellas se encuentra la causada por Treponema pallidum, subespecie endémico, que es la sífilis endémica o VG. También hay otras patologías como por ejemplo el mal de Pinto, que también es una treponematosis endémica, y el pian o frambesia, que es una de las más frecuentes de estas tres infecciones. El VGL es morfológica y serológicamente indistinguible del agente causal de la sífilis. Ambas especies están sumamente relacionadas genéticamente. Al igual que la sífilis, estas enfermedades cursan con lesiones mucocutáneas seguidas de lesiones secundarias diseminadas, periodos asintomáticos y un cuadro final más destructivo. Aquí se puede observar las manifestaciones, la presencia de gomas en la piel, huesos, en la nasofaringe, que también son manifestaciones tardías. También la presencia de pápulas y placas mucosas. La transmisión se realiza de persona a persona, o sea, por contacto cutáneo íntimo, ya sea sexual o no. También el uso de utensilios que están contaminados. Generalmente se presenta en regiones de África, Asia, Australia, y en poblaciones de nivel socioeconómico bajo. El PIAN forma parte de ese grupo de infecciones crónicas que les mencioné anteriormente, que provocan treponematosis endémica, entre los cuales el PIAN es el más frecuente de estas infecciones. Es causada por Treponema pallidum subespecie pertenue. La enfermedad afecta principalmente a las comunidades pobres de regiones tropicales, como son Sudamérica, el sudeste asiático y el África central. La transmisión se da por contacto directo con las lesiones cutáneas. Estas lesiones se pueden presentar inicialmente y agravar en los estadios tardíos, como en la frambesia terciaria, donde se observan lesiones destructivas de piel, incluso en huesos. La pinta o el mal del pinto es producida por el agente etiológico Treponema carateum. Es la más benigna de las infecciones treponémicas. Esta enfermedad tiene 3 etapas que se caracterizan por cambios marcados en el color de la piel. La transmisión se da por contacto directo con lesiones cutáneas. Se producen pápulas pruriginosas en la piel. Las lesiones son exclusivamente cutáneas. La pinta se localiza en focos templados de América. Debemos sospechar la presencia de infecciones por Treponema carateum en pacientes de corta edad en zonas endémicas.
en aquellos que presentan lesiones cutáneas que no afectan a mucosas, no ulceraciones y no adenopatías, en aquellos cuyas pruebas serológicas, tanto treponémicas como no treponémicas, son positivas, se debe realizar el diagnóstico diferencial con sífilis venérea y otras treponematosis endémicas como PIAN y Vegel, otros cuadros clínicos como eczema, psoriasis, lupus, tiña, vitílico y lepra. Vamos a terminar esta primera parte con la descripción de un cuadro clínico generado por Treponema vincenti, que es la angina de Vincent. Treponema vincenti generalmente se encuentra asociado con otras bacterias que se encuentran en la boca como Fusobacterium, que es un anaerobio. Ocasiona la angina de Vincent, que se caracteriza por la inflamación de una amígdala y presenta un aspecto ulcerado y también necrótico. Generalmente esto va acompañado de la presencia de adenopatía cervical satélite dolorosa. Bueno, vamos a culminar esta primera parte con esta diapositiva. Entonces, para hacer el diagnóstico de Treponema vincenti como agente causal de la angina de Vincent, por ejemplo, se puede realizar el grande del exudado faríngeo de esa úlcera. Entonces, en la coloración de Gram vamos a poder observar esa asociación fuso-espirilar. El Fusobacterium es como un bacilo cuyos extremos son más finos, por eso dice fuso, de ahí viene ese término. Entonces son bacilos largos que en los extremos son más finos. Y la presencia de ciertos espirilos, ¿verdad? Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras amigdalitis específicas, como por ejemplo la presencia de hongos, como la candidiasis o infecciones por otros cuadros clínicos como la difteria, que es causada por otra bacteria. Bueno, y así terminamos la primera parte.